8:17 de la mañana, estás en Ya Fue, este programa que te hace piecito para que saltes el paredón de la rutina y llegues con felicidad a lo que resta del día. Te acompañamos del desayuno hasta el almuerzo por acá, por Cítrica Radio. Nos escuchás en citricaradio.com, nos escuchás por la app de Cítrica, nos escuchás en el 88.5 de tu dial de frecuencia modulada. Nos ves en YouTube, porque este programa es un programa de radio para ver también. Ojo, si estás con tiempito, si estás cuarenteneando en tu casita y tenés tiempo, nada, clavate un YouTube y nos mirás ahí en todo lo que estamos haciendo. Poner el bloque recién de las noticias, lo hicimos con saco y corbata, por supuesto, para darle seriedad un poquitito a la cosa. En fin, hablando de seriedad, y mientras les digo que se comuniquen al 1540465362, 1540465362, les recuerdo que este programa tiene una consigna. Y la consigna del día de hoy es nada más y nada menos que contá el día en que te comiste un amague. Yo me comí un amague hoy pensando que no iba a poder cruzar, me comí ese amague divino, pensando que no iba a poder tener el permiso de circulación y finalmente me lo otorgaron, y tuve otros amagues, como por ejemplo perderme en Retiro un muy esperado viaje a Bolivia. Después tuve que correr en un remis ese micro para llegar a Bolivia a ver a mi madre, y así todos tenemos historias donde nos hemos comido amagues. Bueno, a ver, vamos ahora sí con lo prometido, que es deuda. Ya lo habíamos prometido incluso en el día de ayer. Cuando surgió esta noticia dijimos, queremos hablar con él, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, el referente de inquilinos agrupados. Nosotros lo apreciamos mucho, y queremos hablar con él sobre esta nueva ley de alquileres que rige. Ayer hablamos con los contratos de 3 años, con la actualización anual, nada más y nada menos que Gervasio Muñoz. Sí, de él estamos hablando. Hola Gervasio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, Gervasio. ¿Vos todo bien cuarenteneando? Sí, a full. Cuarenteneando, no queda otra. No queda otra que cuarentenear. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Gervasio, está diciendo esta nueva ley de alquileres. Finalmente lo conseguimos. Hay una nueva ley de alquileres después de muchísima lucha. Recordemos que en su momento se había querido avanzar con esto y no se consiguió en el Congreso porque no se llegó a tener la mayoría necesaria, y finalmente ya empezó a regir. Ya vamos a entrar en el detalle de lo que implica esta ley, pero ¿qué significa que haya una nueva ley de alquileres, Gervasio? Bueno, significa primero eso que decías vos, una lucha muy importante de un sector nuevo, sí, que creció en los últimos años y que me parece que ha cambiado algo radicalmente, porque antes quien opinaba, decidía sobre el mercado inmobiliario era solo el mercado inmobiliario. Claro. Y creo que a partir de esta ley lo que se demuestra es que hay un sector nuevo que también quiere empezar a decidir sobre cómo quiere vivir, fundamentalmente, sí, pero también entendiendo que para una solución del acceso a la vivienda es fundamental discutir el rol del Estado sobre el mercado inmobiliario. Esta idea de el mercado se regula solo, que es así, la realidad que era así, el mercado se regulaba solo, no había nadie que le diga lo que tenía que hacer, nos llevó a 9 millones de inquilinos a una situación cada vez más difícil, más crítica. Entonces creo que ese es el cambio más importante. Eso es, creo que lo que significa la ley al fin y al cabo, después de 5 años de una pelea muy desigual, sí, es que ha aparecido un nuevo sector que empieza a tener voz. Totalmente, y es importantísimo. Esto vendría a ser en lo simbólico, pero vamos ahora a lo práctico, a lo que nos afecta a nosotros que somos inquilines. Yo soy un inquilino residente. Cada 2 años tengo que renovar el contrato. Vivo solo desde los 18 y tuve que renovar el contrato un montón de veces. Cada 2 años me tenía que mudar. Cada 2 años era juntar plata o pedir prestada plata para poder mudarme, y la verdad es que ha sido una de las únicas
normas o cosas que continuaron y que fueron estables a lo largo de mi vida es la necesidad de tener que mudarme, tener que renegociar un contratos donde generalmente yo salía perdiendo, donde no podía reclamar un montonazo de cosas, donde tenía que pagar impuestos que por ejemplo no me correspondían, y creo que esta ley 27.551, si no me equivoco, va a cambiar un montón de cosas en ese sentido. Quisiera saber cuáles son los puntos que te parecen a vos, Gervasio, los más importantes que esta ley nos da a los inquilinos. Lo más importante es el plazo del contrato, que ahora el mínimo deja de ser 2 y pasa a ser 3 años. Sí. Que la actualización de los precios ya no es unilateral, no lo fija más el mercado inmobiliario, sino que lo fija el Banco Central por un promedio entre inflación y salario. Bien. Que deja de ser semestral esas actualizaciones, esos aumentos, para ahora ser anual, cada 12 meses. Sí. Que regulamos fuertemente expensas para que los inquilinos no tengan que seguir pagando arreglos de los edificios. Que regulamos fuertemente los arreglos, o sea, si el propietario no quiere hacer los arreglos que son obligación de los propietarios, lo puede hacer el inquilino y descontarlo del alquiler. Muy bien, finalmente eso está regulado, que siempre fue un problema para mí y para muchos amigos que tengo que también alquilaban. Ese siempre fue un problema, así que eso está muy bueno. Totalmente, y después yo creo que lo central y en donde se entiende el lobby del mercado para que esta ley no haya salido durante tanto tiempo, es que se tienen que registrar todos los contratos de alquiler en la FIP. Eso es muy importante, pero no solo para terminar con la evasión, sino también porque el Estado hoy no sabe quiénes alquilan, en qué condiciones alquilan, no sabe quiénes tienen viviendas en alquiler, cómo las compraron. Entonces es muy difícil que un gobierno, que el Estado pueda tener políticas segmentadas, direccionadas para los diferentes sectores. No es lo mismo un inquilino de Puerto Madero que un inquilino de un barrio común. Sí. Entonces el gobierno debería tener políticas diferentes para ayudar a un inquilino o a una familia que destina la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, y también debería tener políticas diferentes frente a una persona que tiene una vivienda en alquiler y a aquellas personas que tienen 100 viviendas en alquiler. Bueno, esto no se podía hacer porque el Estado no sabe eso. Claro. Y ahora con el registro de los contratos de alquiler en AFIP va a ser mucho más fácil tener todo ese mapa del alquiler en Argentina, y entonces yo creo que es el inicio de, primero, que el Estado reconozca la importancia de este sector. Segundo, que reconozca que hoy la forma de acceder a la vivienda en Argentina es alquilando, no existe la posibilidad de trabajar y comprarse una vivienda. No, claro. Y entonces el inicio o el reinicio del Estado teniendo políticas para facilitar y hacer un poco más digno el alquiler de vivienda. Recordemos, estamos hablando con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Me interesa mucho esto que estabas diciendo recién, lo de que el Estado de repente pueda tener un registro sobre qué inmuebles tienen los propietarios. A mí me pasa, por ejemplo, ahora con la pandemia, que yo tenía que ir a pagar a la inmobiliaria en efectivo cada mes el alquiler, y cuando se dio la cuarentena obligatoria, empecé a tener un montón de problemas para pagar el alquiler, porque desde la inmobiliaria me decían: no estamos abiertos, primero y principal, y no me daban nunca una cuenta, nunca me daban un CBU donde yo pueda transferir. Y investigando un poquito con sentido común, pero la gente no tiene por qué saberlo, cuando te hacen eso es porque no lo tienen declarado el inmueble. Entonces vos no pueden justificar ese ingreso bancarizado del pago del alquiler, porque el Estado no sabe que esa persona a la cual uno le paga el alquiler en verdad es propietaria de ese inmueble. Eso le trae un montón
montón de perjuicios, no solo a los inquilinos, sino al Estado en general. La pandemia, en ese sentido, Gervasio, ayudó a que se visibilicen un montón de estas cosas, ¿no? ¿También? Sí, me parece que la pandemia, en realidad la cuarentena, el aislamiento, lo que generó fue la necesidad de un Estado mucho más presente y además bancarizar todo un sistema que estaba en efectivo, porque no solo pasó con el alquiler, pasó con las compras, o lo que sucedió con la IFE, por ejemplo, ¿no? Que la IFE tuvo que facilitar la creación de una cuenta bancaria para poder cobrar esa ayuda, ¿no? Exacto. Entonces, más allá de la bancarización, si querés, creo que lo que se puso acá de relieve es esta discusión de si el Estado tiene que estar más presente o no, y en ese sentido a mí me gusta hacer una comparación que me parece bastante sencilla y gráfica, y es, yo creo que todos sabemos ya, o casi todos sabemos ya que si pudimos pasar esta situación de una forma más o menos digna, es porque hay un sistema de salud público, que el Estado pudo hacerse cargo de la protección de la salud. Bueno, eso no sucede con la vivienda. La vivienda está completamente privatizada en Argentina, no hay una sola vivienda pública, no hay una sola vivienda en manos del Estado en Argentina. Entonces, lo que no sucedió teniendo la salud en manos del Estado, sucedió en materia de vivienda. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de los decretos, que por ejemplo el decreto 320 que suspende los desalojos, o el decreto que prohíbe el corte de servicios, lo que sucedió fue que se incumplió sistemáticamente. Y se incumplió sistemáticamente porque el Estado no tiene facultades facultades sí, lo que no tiene es posibilidades de control sobre un mercado completamente privatizado, ¿no? Así que, con respecto a lo que vos decís, el decreto plantea que se tiene que pagar de forma electrónica por CBU, es obligatorio hasta octubre, pero la realidad es que no hay forma de control de eso. Y eso tiene que ver por un sistema completamente privatizado de la vivienda en Argentina, que nosotros creemos debería ser uno de los grandes debates que hay que dar para no solo solucionar el problema de la vivienda, sino para terminar con la desigualdad. Es obvio que si tenés un sistema de vivienda completamente privatizado, la transferencia de recursos de esos 3 millones de hogares que destinan la mitad de los ingresos del hogar a un sector minúsculo, que es el dueño de todas las viviendas en Argentina, por supuesto que no hay posibilidad de que sea un país un poco más justo e igualitario, ¿no? No, totalmente. Gervasio, esta nueva ley, ¿qué dice con respecto a las garantías? Recordemos que es también un temón. Por lo menos acá en el AMBA, yo soy del conurbano, vivo en la ciudad de Buenos Aires y cada vez que tengo que renovar mi alquiler se me complica muchísimo presentar una garantía que la inmobiliaria y el propietario me consideren válida, ¿no? Porque yo les traigo una garantía de 6 y me dicen, mira, eso a mí no me sirve, conseguirme una de capital. ¿Qué estipula esta nueva ley con respecto a las garantías de los alquileres? Mira, básicamente lo que estipula es que si vos presentás dos tipos de garantía, por ejemplo, recibo de sueldo, o un título de propiedad, o un recibo de sueldo y un monotributo, una de las dos tiene que aceptar obligatoriamente el propietario. Eso por un lado. Perfecto. Y por otro lado, lo que plantea también es que el gobierno nacional tiene que llevar adelante una política que garantice un servicio de garantía público. Eso es, que puede ser por un banco público, como puede ser en Nación, o puede ser un fideicomiso de los inquilinos que garantice una garantía pública.
Muy bien, muy bien. Eso está muy interesante. Yo no terminaba de comprender en las notas que estaba leyendo, no llegué a leerme la ley, por supuesto, y no terminaba de comprender cuando decía que el inquilino tenía que presentar 2 garantías. Como a mí siempre me habían pedido recibo de sueldo y además una garantía, para mí el recibo de sueldo no era garantía, era otra de las obligaciones que uno tenía como inquilino. Y resulta que el recibo de sueldo sí será contemplado como una garantía, que es en verdad lo que tendría que haber pasado siempre, en verdad. Sí, que era así antes. Era así. Lo que pasa que, bueno, también cada vez hay menos gente que tiene recibo de sueldo. Totalmente. Es una realidad esa. Sí, mucha inestabilidad laboral también, ¿no? Claro. Es difícil entender hoy el trabajo como una garantía, lamentablemente, también. Claro, totalmente. Entonces, yo creo que el Estado debería ser garante, pero bueno, estamos un poco lejos de un sistema así, ¿no? Claro. Pero bueno, es un pequeño avance, te diría, este sistema de garantías. La verdad que sí, y va a solucionarle, la verdad, una preocupación muy importante que suelen tener les inquilines a la hora de mudarse. Es una preocupación grave. A mí, yo cada 2 años se me frunce el upite viendo cómo voy a hacer para conseguir una garantía para poder mudarme. Entonces ahora, sabiendo que mi monotributo o el recibo de sueldo de mi compañera van a ser válidos, me deja mucho más tranquilo, que no voy a tener que andar rebuscándome para ver qué gente que conozco sea propietaria de algo para ponerlo de garantía para que yo me pueda mudar. Entonces, la verdad que es un gran avance en ese sentido. Recordemos, estamos hablando con Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. Gervasio, te hago una consultita. Vos recién mencionabas esto de que creías que el Estado debía ser garante. ¿Cuáles son otros de los puntos que consideran que no, digamos, que más allá de que, como bien dijiste recién, es un avance, todavía falta? Está claro que falta muchísimo. Pero ¿cuáles serían los próximos puntos por los que ustedes, todos en realidad, deberíamos pelear para que la ley sea todavía mejor, digamos? Mira, yo lo que creo es que hasta que el Estado no se involucre como un actor central para garantizar el acceso a la vivienda en alquiler, va a ser muy difícil alquilar o vivir dignamente. Yo creo que hay una gran discusión que se viene, o por lo menos la que nosotros queremos dar, y es por qué el Estado no se mete a controlar algo tan sensible como es el acceso a la vivienda, ¿no? No hay Estado. Sí, necesidad básica además, ¿no? Un techo es parte de las necesidades básicas de una persona. Claro, es muy loco que el Estado tenga como prioridad construir 50 viviendas. Te hablo de algún municipio que construye 50 viviendas, pero no controla en absoluto el acceso a la vivienda de quizás 200.000 personas que viven en ese municipio y que alquilan. Total. Entonces, yo creo que hay un tema cultural y político en donde hay que dar una discusión muy fuerte sobre eso. No puede pesar más los negocios inmobiliarios de los amigos que garantizar el acceso a la vivienda de alquiler. Y yo creo que esa es la discusión que vamos a tener que dar ahora. No existe en Argentina lugar en algún gobierno que controle todos los derechos de los inquilinos y que controle todas las obligaciones que tiene el propietario o las inmobiliarias. Claro. No existe. Claro. Es más, hoy entró en vigencia la ley y hoy ya nos están escribiendo inquilinos e inquilinas que están firmando contratos de alquiler como si no hubiese ley nueva. Y la pregunta que nos hacen es ¿dónde lo denuncio? Mira, la verdad es que no hay lugar donde denunciar. Total. No hay lugar, entonces. Denunciar. No hay lugar. ¿Y qué le recomendás vos a esa gente, Gervasio? Y lo que nosotros hacemos es cumplir un poco el rol del Estado con las limitaciones que tenemos nosotros. Claro.
Entonces nosotros tenemos que juntar muchísimas pruebas, no podemos judicializar cada caso, entonces tenemos que juntar 100, 200 contratos de alquiler que se hayan firmado a partir de ahora sin la nueva ley, o sea, violando la ley actual, para poder judicializar de forma colectiva, porque entonces es mucho más sencillo judicializar así que caso por caso. Claro. Pero yo lo que creo es que la segunda etapa la primera fue lograr la ley con, como decías vos, algunas cosas que faltan y nosotros somos conscientes porque ninguna ley es perfecta. Obvio. Pero la ley sirvió para construir toda una discusión que no había en Argentina desde el 84, que no se discutía sobre los inquilinos en el Congreso. Para eso sirvió esta ley, es un avance, regula mucho más, conquistamos algunos derechos. Ahora lo que viene es que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir y se dé cuenta que un ministerio de vivienda no es un ministerio de la construcción nada más, es un ministerio que tiene que controlar un sector muy poderoso que es el mercado inmobiliario, y así todos los gobiernos provinciales y municipales. No hay oficinas, no existen oficinas. O sea, vos compras un celular y tenés la oficina de atención al consumidor. Ahora, querés alquilar una vivienda y no tenés quien cumpla o controle que se cumplan los derechos. Sí, no hay vía de reclamo, y todo el proceso que vos recién mencionabas es un proceso muy largo que mientras tanto uno tiene que alquilar una vivienda porque tiene que tener un lugar donde vivir. Entonces, en el mientras tanto, hasta que vos puedas abarcar todo ese proceso, ¿qué haces? Te tenés que resignar prácticamente a lo que te está imponiendo el propietario. Sí, aparte, si vos sabés que no hay lugar donde vos te puedas quejar, que va a ser así, nosotros nos encontramos, ¿sabés qué? Con una cosa medio loca, o no sé si medio loca, pero medio de estos tiempos también, que tiene que ver con mucha resignación en el sector. Es un sector que durante mucho tiempo creyó y aún cree que el problema de la vivienda se resuelve de forma individual, ¿no? Que en algún momento te vas a comprar una casa, cosas que ya no existen, pero que ha quedado medio en el imaginario de un sector muy grande de la población. Y lo que nosotros nos encontramos durante estos 5 años, y sigue esto así, es de mucha resignación. Por ejemplo, algo que escuchamos mucho es, mira, siempre se cagaron en nosotros y ahora van a encontrar la vuelta para no cumplir la ley y que ellos sigan ganando. Hay una resignación muy fuerte. Yo creo que esto va de la mano también con cierta deslegitimación que tiene la clase política. Me parece que va de la mano esto de un Estado que no tiene la capacidad de transformar realmente la vida de los sectores más complicados. Nosotros lo que vemos es eso, que hay una cosa de, por más de que se haya votado la ley y todo lo que eso significa, y quizás los que estamos más en la militancia somos mucho más conscientes de lo que significa eso. De todas formas, lo que encontramos es en gran parte del sector de inquilinos e inquilinas una resignación casi estructural de siempre fue así, siempre seguirá siendo así. Y yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante, y sobre todo tiene una tarea muy importante el Estado. Si el Estado no se hace cargo de que se ha votado una ley en el Congreso que amplía los derechos de los inquilinos y que por lo tanto tiene que ser el garante de que se cumplan, no solo estamos afectando a inquilinos e inquilinas que van a seguir siendo humillados por las inmobiliarias, esto que vos decías, van a tener que aceptar todo porque total la cosa sigue igual. No solo eso, sino que además abonamos a esta idea de toda la clase política es un desastre, la política no sirve para nada. Yo creo que ahí el Estado tiene un rol muy importante, y esa va a ser la pelea de todas las organizaciones del país de ahora en más.
Totalmente. Algo que me gusta mucho de esta situación y que me entusiasma es que se haya visibilizado finalmente el tremendo lobby, ¿no? De las inmobiliarias y de este sector, porque es una lucha completamente desigual, digamos, una lucha completamente desigual. Ahí se entiende que no haya lugar donde un inquilino puede ir a reclamar, porque claramente hay intereses del otro lado. Está claro quién es quién es David y quién es Goliat en esta pelea, y es muy loco como cada vez son menos creíbles ese tipo de empresarios cuando uno los ve que salen a pedir que no pagar impuestos, que no se regule, y son los verdaderos responsables de la crisis habitacional de la Argentina. Hay un empresariado que es irresponsable, que daña, que es egoísta y que no tiene una visión colectiva de la sociedad, y eso me parece muy valioso en lo simbólico, Gervasio. Totalmente, creo que eso que vos decís es tal cual lo planteás vos, y yo te agregaría que como contraparte de todo eso se ha logrado que estos inquilinos e inquilinas de todo el país empiecen a poner un poco en crisis esta lógica de el acceso a la vivienda es algo individual. Me parece que, no sé, te cuento una cosa chiquitita, pero nosotros en el asesoramiento legal lo que hacemos es, lo que hacíamos, ahora está cerrado, lo que hacíamos era que todos los inquilinos e inquilinas que vienen a consultarnos por algún problema se sienten todos alrededor de una mesa bastante grande y que escuchen qué es lo que le sucede al otro o a la otra. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros lo que queremos plantear es que lo que nos sucede no nos sucede solo a nosotros. Hay alguien que está decidiendo todos los días que nos suceda esto a todos los que alquilamos. Entonces creo que eso también es lo que compone un cuerpo más colectivo, para que al fin y al cabo cambie la lógica que hay sobre la vivienda. Esa lógica que existe sobre la salud, sobre la educación, no existe sobre la vivienda. No, totalmente. Nosotros tres creo que estamos completamente de acuerdo en que la educación y la salud tienen que ser públicas y tienen que ser universales y gratuitas, y hay que garantizárselas a todo el mundo. Y que si hay educación privada y salud privada tiene que estar regulada de alguna forma, y todo lo que ya sabemos. Ahora, sobre la vivienda no sucede. Si nosotros damos la discusión sobre que la vivienda también tiene que ser pública, tiene que estar garantizada para todo el mundo, que no tiene que ser un negocio, como no tiene que ser un negocio que si vos estás enfermo te tiran un montón de guita para curarte, ¿no? Claro. Es algo que está. Ahora, sobre el acceso a la vivienda, no. Todo el discurso que gira alrededor de la discusión sobre la vivienda gira en torno de la rentabilidad, de la oferta y demanda, de si está dolarizada, si no está dolarizada, si hay que regularla, si no hay que regularla. Hemos caído, nos han ganado en ese sentido, la dictadura ha hecho mucho por esto, nos han ganado, entonces muchos de nosotros creemos que la vivienda hay que comprarla, y no solo eso, sino que hay que garantizar que en alguna medida sea un negocio para aquel que trabajó toda su vida y tiene una vivienda en alquiler. Yo creo que esa es la gran batalla que nosotros tenemos. Totalmente. Bien, celebramos un montón igual que el tema esté tan presente hoy en día en la agenda, porque realmente lo está, y que haya espacios como el que en el que estás vos, que se enfrentan, como decíamos antes, a los poderosos, porque justamente si esto no suceda es porque no sucede, es porque hay mucho poder detrás y es un gran negocio el de la vivienda. Entonces la verdad es que haya un grupo de personas que por todes, porque no son solo el grupo de personas que están enfrentándose a los poderosos los que alquilan, sino que por todes estén haciendo todo este laburo que es impresionante. Así que gracias por eso. Totalmente, Gervasio. Como inquilines reincidentes, te agradecemos, y los oyentes y las oyentas también nos mandan mensajitos agradeciéndote y felicitándote, porque ha sido una lucha brava. Parecía que no se daba y en una se dio, así que estamos muy contentos. Le recordamos a la gente, como para ir resumiendo, todo contrato de vivienda que se firme a partir del día de hoy
tiene un plazo mínimo de 3 años y un precio único por 12 meses, por año. Cada 12 meses ese precio se actualiza y se actualiza de la manera en que nos dijo Gervasio y que dice también la ley. Si la inmobiliaria o el propietario nos quieren hacer firmar algo que no esté dentro de estos límites que estamos hablando, es ilegal. Es ilegal. Está la nueva ley de alquileres y hay que cumplirla y hay que ayudar a cumplirla y hay que visibilizar este tipo de cuestiones. Ya no somos los mismos inquilinos que antes, ya no tenemos por qué resignarnos, hay una ley que nos ampara y además uno puede ingresar a, por ejemplo, inquilinosagrupados.com.ar y comunicarse con Gervasio y con los y las compañeras para que nos den una mano también y nos ayuden en esto, porque uno a veces se siente, como vos decías, Gervasio, hace un ratito, muy solo. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, referente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande y hablamos prontito. Ojalá que siga siempre siendo con estas grandes novedades, ¿no? Ojalá nos acostumbremos. Así es. Les mando un abrazo grande y gracias. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Gervasio Muñoz en comunicación con Ya Fue. La verdad me pone muy contento, porque si hay algo que he hecho muchas veces en mi vida es mudarme y pagar. Vos te has mudado muchas veces en tu vida. Hasta hace unos años, pero no muchos, 5 o 6 años, tenía más viviendas que años en mi haber, en distintos países, en distintas ciudades. ¿Tenés el número de la cantidad de veces que te mudaste? Ya perdiste la cuenta. No, ya perdí la cuenta. Más de 15 con los ojos cerrados. Yo creo que debe andar por arriba de los 20. En cada país me mudé muchísimas veces, aparte de ciudad, de todo. Creo que esta es la vez donde más tiempo estuve en un lugar, y es por la cuarentena, pues se terminó la cuarentena, se me venció el contrato y estoy ahí. Zafaroni a pleno. Linda nota, llegan lindos mensajes con respecto a la nota que le hicimos a Gervasio Muñoz. Síganlo también, @Gervasio Muñoz en las redes sociales, porque él siempre anda allí respondiendo las consultas de personas como nosotros que uno no sabe que tiene dónde apoyarse, ¿no, Tuta? La verdad que es importante. 154-046-5362, ese es nuestro WhatsApp. 154-046-5362 es nuestro WhatsApp. Y tenemos otras redes comunicacionales. También conocidas como redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram estamos como @Cítrica Radio. En Facebook nos encontrás como Cítrica Radio y también nos puedes ver y puedes seguir las cosas que subimos y que vamos subiendo en cada programa en nuestro canal de YouTube, que es Cítrica Radio. Y si nos quieren escuchar, lo pueden hacer o descargándose la app en donde estamos, adivina cómo. ¿Cómo estamos? ¿Como Cítrica Radio? Como Cítrica Radio. Qué fácil todo, ¿verdad? Qué fácil todo. Y ahora quizás está un poco más complicado, www.citricaradio.com. También nos pueden oír por ahí, que es nuestra página web, y si no, pueden sintonizar la frecuencia 88.5. Exactamente, usted lo dijo, señorita Tuti F. Tenemos una consigna del día que es @el día que te comiste la amague, y ahí nos contás, ¿qué amague te comiste alguna vez? ¿Qué amague te comiste? Están llegando muchos audios. ¿Muchos audios? Sí, nuestros oyentes son como Team Audio. Son Team Audio. Entonces nosotros nos vamos a enterar al aire. Sí, nos vamos a enterar al aire. No los escuchamos nosotros, así que los vamos a escuchar al aire. Vamos a ver en el próximo bloque a ver qué nos cuenta la oyencia de este show radial. Y además vamos a leer algunos mensajitos de la gente que sí escribe, por supuesto. Siendo las 11:50 de la mañana, es el momento de escuchar a Viejas Locas. Volver a casa.